Ah, listo. Entonces, simplicity, utilizar propiedades en lugar de clases, ¿no? Sí, 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 entonces prácticamente lo que hacemos es que con la simplicidad o hablando precisamente de estos 5 objetivos que tiene Ionic, entonces vamos a tocar uno por uno. Ujú, Entonces, prácticamente para hacerlo simple, en la primera versión de Ionic 1 teníamos los botones como los ven en el slide, que ujú, teníamos como un elemento A y pues teníamos las clases correspondientes pues asignadas a un botón. ujú. Ahorita son más limpias, simplemente tenemos propiedades, lo cual hace que el código sea un poco más limpio y no se llene como de tantas clases. Ujú. Entonces todo lo están moviendo a propiedades. Entonces yo coloco no una clase, sino una propiedad al elemento, lo cual hace que sea fácil pues, de modificar. Entonces si vemos en el slide, Ujú. eh, que ya tenemos como el telefonito al lado, no sé si tú puedes hacer el switch. Hay dos botones como la de uno de Android y uno de iOS. Ah, ya, ya. Si lo cambias, digamos, voy a ir a la de Android. Todos los botones ya por defecto tienen como el aspecto de Material Design o pues el aspecto que debería tener un botón en Android. Ujú. Si yo voy a la de iOS, pues los botones no tienen por defecto Material Design, sino pues como las longitudes de un botón en iOS. Ujú. Y vemos el código, que es bastante simple, ya no son clases sino son propiedades. Entonces yo le digo como a button y le voy adjuntando y adjuntando propiedades y pues voy customizando cualquier valor de ese elemento. Ujú. Entonces es bastante sencillo, también es bastante fácil extender. Entonces en el CSS como tal ya lo que haces es seguir extendiendo los tags, las propiedades La y sintaxis modificarlo con de corchetes, ¿cómo funciona? esta de acá es CSS nativo. Digamos, Ujú, esa de CSS, son estilos normales en SAS o CSS. ujú, Y ese es un selector que ya teníamos en CSS3, ujú, pero como que no es muy usado, que es simplemente utilizar atributos. Entonces ujú, simplemente ya lo reconoce automáticamente. Si yo le pongo un atributo lo puedo reconocer de esta manera. Entonces ujú. para ellos es más fácil extender el framework y colocarlo por atributos y no crear millones de clases. Ujú. Bueno, cientos de clases. Ya, entonces, Entonces, lo siguiente sigue la experiencia de usuario nativa, ¿no? ajá. Entonces, a diferencia de, pues, de Ionic 1 tenemos una experiencia de usuario mucho más cercana. Digamos, en iOS y Android tenemos con una sola base de código y renderizando todo con HTML y CSS, él logra customizar de acuerdo a la plataforma que estemos desarrollando o para la cual queramos dar soporte, eh, a partir de CSS o de iOS, y bueno, y JavaScript para los comportamientos, se personaliza para cada una de las plataformas. Entonces, digamos, en los iconos, el diseño de iconos, eh, digamos, si tú lo ves también y cambias y haces el switch de Android y iOS, Ujú, ahí en el slide, eh, cada quien tiene como su forma de manejar los iconos. Android reconoce que los iconos deberían ser un poco más gruesos o tienen cierto estilo en iOS. Y si yo le doy digamos que automáticamente en iOS o en Android, pues los estilos de los iconos van a ser diferentes de acuerdo a la plataforma que yo estoy desarrollando. Estos son componentes que ellos ya desarrollan y simplemente es colocarle las propiedades y demás. Sin embargo, nosotros podríamos incluir nuestra propia librería de iconos y pues metérselo a la aplicación. Sin ujú. embargo, ellos ya tienen como una bastante grande y customizada que podemos ya utilizar y vienen en el framework. El otro ejemplo que es bastante chévere es el Action Sheet, que el Action Sheet es uno de los patrones en mobile, que es sacar una bandeja de opciones Mm. de acuerdo pues al sistema operativo. Entonces miren que ahí tenemos solo un código, que es ejecutar ese Action Sheet. Pero si yo estoy en iOS y le doy clic a Open Action Sheet, pues me muestra todas las opciones. Entonces modificar un álbum, compartirlo, bueno, todas las opciones que yo quiera dar, y tiene toda la interfaz pues de iOS. Pero si yo voy al de Android, y hago la misma acción, Open Action Sheet, pues va a levantarme las mismas opciones, pero pues como con toda la guía de estilos de Android. Entonces no tiene como los bordes redondeados ni demás, sino está ya una sola opción de para abajo. Ujú. Entonces solo con una línea de código, llamando solo el Action Sheet, que ya es del SDK de Ionic, de acuerdo a la plataforma que
estemos, pues ya se sabe cómo ejecutarse, cómo comportarse y cómo debería mostrarse hacia el usuario. También algo muy normal que es los side menu. Los side menu en iOS y en Material o en Android funcionan diferente. En Android lo que hacen es sobreponer el menú al contenido, y iOS lo que hace es como empujarlo hacia el lado derecho. Entonces, si yo voy, por ejemplo, voy a cargar el de Android y le hago clic a alguno de los menús, pues simplemente me sobrepone el menú tipo Material Design. Y si yo voy al de iOS, lo que hace es empujarme pues el contenido derecha a izquierda. Ya está bravazo eso. Entonces en Ionic 1 no teníamos, o sea, sí teníamos este tipo de componentes, pero ahorita es mucho más cercano a la experiencia nativa que tiene cada una de las plataformas. Entonces antes en Ionic 1 teníamos este mismo side menu, pero tenía un mismo comportamiento para Android o para iOS. Ahorita se acerca muchísimo más al comportamiento nativo de cualquier plataforma. Entonces en Android, como vemos, pues el menú ya sale como salen los menús de Material Design, que es como sobreponerlo, y pues en iOS simplemente lo empuja. Entonces cada uno de los componentes que desarrollamos con Ionic ya está contemplado para saber cómo se debería comportar a cada una de las plataformas, teniendo en cuenta la experiencia de usuario de cada una de ellas. Hay otra cosa que es la navegación. Digamos en iOS, si vemos la parte de navegación y yo le doy aquí en esta lista de opciones, digamos yo voy a push to full page, entonces prácticamente lo que hace es una transición de irme pues de un lado al otro, y si yo le hago clic en el botón que dice pop, pues me devuelve a donde estaba anteriormente. Si yo le hago clic en la de abajito que dice push to primary header page, en iOS lo que hacemos es que en el header de la página, de la vista que estemos controlando, agrega automáticamente como un botón de back y hace la animación correspondiente pues de un iOS. Entonces esto lo hace automático, nosotros simplemente pues usamos el SDK y ya. Y en Android, si ahora yo cargo la versión para Android y hago los mismos ejemplos, resulta que la manera de pasar de una página a otra en Android pues no es igual que hace iOS, que es empujar el contenido, sino que lo que hace es como hacerlo de forma de pop-up, que lo que hace es como mostrarlo rápidamente de arriba hacia abajo. Entonces cada una de estas animaciones ya va estandarizada y pues con las métricas que tiene cada una de las plataformas, y se comporta sin ningún problema. Entonces es altamente configurable. Nosotros podemos igual configurar ciertos comportamientos o ya entrarnos más a fondo y desarrollar nuestros propios componentes y también adecuarlos al comportamiento. Sin embargo, pues Ionic ya tiene un SDK gigante de esto, entonces podemos configurarlos o ponerlo en nuestro propio estilo, o utilizar el SDK purito con todas estas acciones. Entonces es bastante fácil de customizar, y tenemos una experiencia mucho más nativa hacia iOS, Android y Windows Phone, que son a los tres principales que les dan soporte para este tipo de interacciones o experiencias de usuario. Entrando en la otra parte, en el otro feature importante, es la navegación, que es mucho más robusta y pues poderosa. De pronto los que ya tengan experiencia con Angular 1 o los que han manejado algo de Ionic 1 saben cómo es definir una navegación o un ruteo de las páginas de navegación. Entonces esto cambia bastante en Ionic 2. Entonces ahí tenemos el ejemplo que si yo necesito abrir un modal y luego ir a navegar a una subvista, esto es algo complejo de hacer digamos en Ionic 1 o Angular 1. Reutilizar vistas es algo complejo, entonces uno se mata un poco la cabeza reutilizando ciertas cosas. O si yo quiero crear una subvista dentro de un menú, pues también es algo complejo de hacer en Ionic 1, sobre todo el tema de reutilización de las mismas rutas. Entonces en Ionic 1 teníamos toda la versión de ruteo utilizando Ionic Router UI, que es como la librería más estándar de utilizar el ruteo de Angular 1. Entonces ese mismo lo utilizamos en Ionic 1, pero en esta versión 2 fue totalmente repensado la forma de navegación. Entonces ahí miramos como un ejemplo del ruteo en la versión 1. Teníamos que mirar, ahí vemos como el código de todos los estados que teníamos que prácticamente
poner en un archivo y decir, ok, esta va a ser toda la ruta o todo el modo de ruta de mi aplicación. En Ionic 1, en 2 no va a ser necesario. Simplemente la pila la forma de navegación se va a comportar en forma de una pila, donde la teoría de una pila es como el primero en entrar, él es pues el primero en salir. Entonces lo único que nosotros hacemos es navegar, poner una página en la pila de navegación y él ya sabe cómo comportarse. Entonces si ustedes van al ejemplo aquí también donde dice push and pop navigation, prácticamente tenemos pues el menú. Si yo voy a la parte de cada una de las opciones como sign up o tabs o demás, entonces ya tiene como todo preestablecido, y yo puedo entrar de cada página o ir a cada página sin problema haciendo simplemente push o pop, y incluyéndole la pila de navegación. Entonces, digamos, para mí es una de las características muy importantes en Ionic 2, que ya no me toca definir toda la ruta de la aplicación y reutilizar vistas, es algo complejo, sino simplemente lo que hay que tener en cuenta es cómo funciona esta teoría de pilas y ir agregando o quitando de la pila, lo cual es muy muy cómodo. El onboarding también ya está incluido, ¿no? Tiene como su intro con ese slider clásico del onboarding. Ajá, exacto. Tiene pues un montón de componentes que podemos utilizar precisamente, como utilizar el componente de slide para mostrar un tutorial en nuestra aplicación y hacer un mejor onboarding de la aplicación. Tiene tabs, tiene un montón de componentes que son los que normalmente nos da un SDK sin problema, como Android o como iOS nos da un SDK gigante de cosas para utilizar. Ionic hace lo mismo, entonces nos da un SDK gigante de lo que podemos utilizar, pero con la pues, gran diferencia que ya va destinado para cualquiera de estas plataformas. Entonces, bueno, entonces con Ionic y la navegación tenemos un control total y más poderoso de... Ay, creo que se volvió a caer Nicolás. A ver, vamos a intentar. Viendo otra característica. Ahora, ¿me escuchas? Sí. Sí. Te perdí un segundo nada más, un segundo. No fue nada. Dale. Ok, listo. Y la otra característica importante es que igual no importa pues todo lo que el SDK nos trae, tiene muchas cosas, pero si nosotros queremos customizar una interfaz gráfica, lo puedes construir cualquier cosa que te entreguen en diseño. Obviamente ya hay que tener en cuenta habilidades de CSS y HTML, pero puedes hacer lo que más, la aplicación más customizable que puedas hacer. Entonces, todo en esta versión 2, otro de los cambios es que en Ionic 1 era opcional, digamos, que escoger como trabajo con CSS puro o trabajo con SAS. Aunque la mayoría de las cosas se trabaja con SAS para poder personalizar más la interfaz. Pero en Ionic 2 por defecto se trabaja con SAS, o sea, no hay opción de no utilizar SAS. Ni otro ni otro como tal, o sea, es SAS y no puedes meterle LES o Styles o algo así. Sino que igual todos son muy parecidos, pero ya viene con SAS por defecto. Entonces todos los estilos que nosotros hagamos ya vienen, o todo lo que empecemos a desarrollar viene con SAS, y pues él ya hace la precompilación y lo vuelve solo un archivo listo para producción. Y pues compila todos los estilos y pues ya los alista para producción. Esa es otra de las características que se me olvidó comentar. En Ionic 1, una de las cosas que hacíamos nosotros es hacer la tarea pues ya de coger todos los JavaScript, unificarlos, compilarlos y alistarlos para producción. Y lo mismo si teníamos archivos CSS, pues todos los modificábamos, los uníamos en uno y los alistábamos para producción. Ionic 1 ya viene con todas esas tareas por defecto, entonces no nos toca trabajar en estas cosas, o los desarrolladores que sean un poco perezosos y no hacían estas tareas, pues ya lo hace automáticamente. Entonces ya precompila todo el JavaScript, precompila todo el CSS, o bueno, el SAS en este caso, y lo lista para producción y solo tener un archivo súper minificado, lo cual pues hace también más rápida la aplicación. Entonces es bastante chévere ese tema. Como miramos en las pantallitas, digamos, vemos
cómo más o menos se ve una aplicación de Ionic en iOS, Android y Windows Phone. Ahí no estamos customizando nada, estamos utilizando como el SDK tal cual con los estilos que viene. Pero miren que ya automáticamente pues tenemos bastantes cosas customizables a cualquier plataforma. Por ejemplo, en iOS es muy típico que los tabs van en la parte de abajo y en Android y Windows Phone van en la parte de arriba. Entonces estas son cosas que ya se modifican automáticamente. Sí. Entonces ahí vemos como una aplicación básica de eventos, lo cual pues simplemente con la misma base de código tenemos pues como las guías de estilo de cada uno de los sistemas operativos. Ahí creo que se rompe un poco ese otro mito, ¿no? De las aplicaciones híbridas que no siguen los lineamientos de diseño de cada plataforma, ¿no? Pero ahora ya creo que ha mejorado de manera bastante significativa, ¿no? Sí, digamos en Ionic 1 tenían, o sea, nos daban soporte a cierto estilo, pero no era muy cercano a la interfaz como nativa de un Android o de un iOS. De por sí, para agregar Material Design a un proyecto de Ionic 1 toca meter como un proyecto de más, consumir otra librería de más y agregarle soporte a Material Design, que es algo, digamos que complejo. Pero ya con Ionic 2 ya tiene incorporado todas las guías o líneas de estilo de cada una de las plataformas. Entonces para Android, como te digo, tiene Material Design, para iOS pues las guías de estilo de iOS, y Windows Phone, que es casi una copia de estilo de cada una de los dos, de iOS y Android, ahí también ya lo tienen preestablecido. Vamos con los colores. Entonces muy sencillo. Prácticamente la base de los colores también mejoraron muchísimo cómo personalizar la aplicación. Entonces en la primera parte teníamos como pues nuestras variables SAS con cada una de las tonalidades, pero en la siguiente versión, o pues en esta versión, tenemos como un mapa de colores, lo cual hace que definamos nuestro mapa o nuestra paleta de colores en la aplicación. En los colores, seguimos sino con lo que sigue. El Listo. Diseño para tu marca. Design for your brand. Listo. Entonces, como les decía, prácticamente aquí ya no tenemos todo un mapa de colores que Ionic traía en el framework, sino simplemente customizamos solo los colores que nosotros queremos y él al momento de compilar simplemente va a agregar los estilos de lo que nosotros queremos. Entonces eso minimiza mucho peso como tal en tener archivos o estilos innecesarios, sino simplemente se adecuan a los de nuestra marca o lo que nosotros necesitemos en verdad. Entonces es bastante fácil y cómodo, tanto por optimización como por mantenimiento de la aplicación. Animaciones. Animaciones es bastante chévere porque ahorita hay un nuevo estándar también de hacer animaciones, que es utilizar Web Animation API, que prácticamente lo que hacen es en CSS o hacer animaciones en JavaScript o en la web es algo complejo en cuanto al performance que tiene cada una o las técnicas que utilicemos. Si utilizamos la técnica de animar con CSS, prácticamente estamos utilizando un buen recurso porque CSS tiene el aceleramiento de hardware que tenga el dispositivo, pero es difícil de controlar, como controlar la línea de tiempo o este tipo de cosas es algo complejo. Si lo hacemos con JavaScript es fácil de controlar, pero no tenemos un buen performance como tiene CSS. Entonces ahorita tenemos este nuevo estándar que es Web Animation API, que tiene todo el poder de CSS o el performance de CSS y la flexibilidad que tiene JavaScript, y esto hace parte de los nuevos estándares. Esto no es de Angular 2, no es de Ionic 2, sino es como tal uno de los nuevos estándares que está apoyando la W3C y que ya está como tal lista para consumir, que es Web Animation API. Entonces ellos pues precisamente utilizan este tipo de animaciones para tener un mejor performance si queremos hacer animaciones, o las que ellos ya utilizan en el framework están optimizadas con Web Animation APIs. ¿Eso es de HTML5 o...? Sí, eso es de lo nuevo de HTML5, bueno, de lo reciente, las APIs recientes y estandarizadas. Entonces prácticamente lo que se hace es que tú puedes controlar toda la animación con JavaScript. Digamos en el slide, ahí está como un play, y pongo como a rotar pues el Ionic Tron como tal, que es como la mascotica de Ionic,
y si yo le pongo pause, pues simplemente queda en el estado que estaba. Yo puedo hacer animaciones tan sencillas como esta, o pues lo que yo quiera, pues animaciones mucho más complejas. Pero lo importante es que yo animo en base, o sea, estas animaciones corren con CSS, con el aceleramiento de hardware pues que tiene el dispositivo, pero las puedo controlar fácilmente con JavaScript. Y esto de por sí lo podemos utilizar ya en Ionic, en Angular 2, o igual Web Animation API es una pues librería libre pues de la W3C que uno debería empezar a utilizar y correr animaciones de más alto nivel con esta librería, que ya Ionic 2 y Angular 2 traen por defecto incorporada. Entonces tenemos un CSS o una sintaxis de CSS más amigable. Podemos agregar las variables que nosotros queramos y controlarlas, y pues con cada una de las animaciones podemos definir callbacks para definir estados o cualquier evento que queramos hacer. Prácticamente es más nativa. En iOS necesitamos un polyfile, que es como un parchecito que uno le coloca para que corra bien en Safari, pero pues esto ya viene incorporado pues en Ionic. O sea, todo este tipo de problemas de las animaciones, digamos, de Web Animation API ya vienen, pues como ellos ya lo agregan como soporte, pues tienen ya un gran soporte para iOS o para que corra bien en estos WebView. Entonces miren que en hacer una interfaz customizable o bueno, personalizable, prácticamente podemos hacerlo con SAS sin problema, con todas las facilidades que tiene SAS como preprocesador, y podemos hacer animaciones con el nuevo estándar o como con la última manera, que es haciéndolas con gran performance, que es con Web Animation API. A nivel de HTML sí no usa preprocesador, ¿no? HTML puro. No, sí, es HTML puro, y pues utilizamos toda la teoría de Web Components para embeber ciertas cosas. Por ejemplo, si tú quieres declarar el header de una página como tal, no utilizas la etiqueta HTML header como tal, sino utilizas un componente de Ionic que se llama Ion Header. Y son componentes pues propios de Ionic que traen el SDK pues para que él sepa cómo customizarse de acuerdo a la plataforma. Excelente.